Heimdall era uno de los dioses más importantes y queridos de Asgard. Su nacimiento fue un acontecimiento muy notable conocido por todos los dioses Asir, a cuya raza él también pertenecía. Según narran las Eddas, Heimdall era hijo bastardo de Odín, y de 9 mujeres gigantes que lo nutrieron con sangre de jabalí, para otorgarle así la fuerza de la tierra. El suceso tuvo lugar cuando, estando el dios Odín dando un paseo a orillas del mar, divisó a lo lejos a 9 bellas mujeres gigantes. Estas eran las deslumbrantes doncellas de las olas, Egia y Augeia, Ulfrun y Aurgiafa, Sindur y Atla, y por último la bella Yarnsaxa junto a Greipalp. Las bellas gigantes estaban profundamente dormidas sobre las blancas arenas a orillas del mar. El dios de todas las cosas quedó tan enamorado de las hermosas criaturas que, tal y como relatan las Eddas, se desposó con las 9 bellas gigantes a la vez, y éstas se combinaron para concebir y engendrar en el mismo momento, y así traer al mundo un hijo que recibiría el nombre de Heimdall. Las 9 madres procedieron a alimentar al bebé con la fuerza de la tierra, la humedad del amor y el calor del sol. Una dieta que demostró ser tan fortalecedora, que el nuevo dios creció completamente en un espacio de tiempo increíblemente corto, y entonces corrió a unirse con su padre en Asgard. A su llegada encontró a los dioses observando con orgullo el arco iris del puente Bifrost, el cual acababan de construir con fuego, aire y agua. Los 3 materiales que aún pueden verse en este extenso arco, donde brillan los 3 colores principales, significativos de estos elementos, el rojo representando al fuego, el azul al aire, y el verde a las frescas praderas y amplios valles. El puente Bifrost unía a Midgard, el reino de los humanos, con Asgard, y terminaba bajo la sombra del poderoso árbol Yggdrasil, cerca del cual se encontraba el manantial que el gigante Mimir guardaba, y que contenía el ojo izquierdo de Odín, el cual perdería a cambio de obtener la divina sabiduría. El único inconveniente que evitaba el pleno disfrute del glorioso espectáculo del puente multicolor, era el temor a que los gigantes del hielo llegaran a usarlo para conseguir acceder a Asgard. En el momento de la llegada de Heimdall a Asgard, los dioses estaban deliberando sobre la conveniencia de asignar un guardián fiable y leal para vigilar el sagrado puente. Al ver al recién llegado, todos los dioses vitorearon al unísono al nuevo recluta como el más apropiado para cumplir con las exigentes obligaciones de su cargo. Heimdall poseía una vista muy aguda, también tenía un oído muy fino, y además podía estar sin dormir durante varios días. Su percepción era tan extraordinaria que era capaz de oír crecer la hierba, razón por la cual se le designó como guardián de la morada de los dioses. Heimdall accedió gustoso a asumir esta gran responsabilidad, y desde entonces veló día y noche el sendero del arco iris, el cual se adentraba hasta las profundidades de Asgard. Para permitir que Heimdall detectara la aproximación de cualquier enemigo desde lejos, la asamblea de los dioses le concedió sentidos tan agudos, que se dice que era capaz de escuchar crecer la hierba en las colinas. Tan fino era su oído, que podía escuchar cómo crecía la lana en los lomos de las ovejas que pastaban en las praderas. Su vista era igualmente aguda, era capaz de ver a 1000 millas de distancia, tan claramente durante el día como de noche, y a pesar de todo necesitaba menos tiempo de sueño que un pájaro. Así era el poderoso Heimdall. A Heimdall se le proporcionó además una reluciente espada cuyo nombre era Ofust, y que servía como llave para abrir y cerrar la entrada al Bifrost. Esta poderosa espada fue forjada por los enanos herreros de los dioses, allá en el sombrío mundo de Svartalfheim. También le entregaron un cuerno cuyo sonido era extraordinario, el poderoso cuerno llamado Gallarhorn. Los dioses le ordenaron que hiciera sonar este sagrado cuerno siempre que viera aproximarse a los eternos enemigos de Asgard, los temibles gigantes del hielo, los que moraban en el helado mundo de Jotunheim. El sonido de este cuerno era tan potente, que era capaz de despertar a todas las criaturas existentes en cualquiera de los 9 mundos de Yggdrasil. El último y terrible sonido de este cuerno anunciaría la llegada del Ragnarok, día en que la batalla final sería disputada, y donde perecerían todos los dioses, excepto la valiente Freyja. El palacio de Heimdall era el fabuloso Himinjorg. Este palacio estaba situado en el punto más alto del puente Bifrost, y allí era visitado a menudo por los demás dioses, para beber en abundancia la deliciosa hidromiel con la que Heimdall los agasajaba. Heimdall siempre vestía una resplandeciente armadura, por lo que era conocido como el brillante dios de la luz.
A Heimdall se le distinguía a sí mismo por sus dientes de oro, que destellaban cuando él sonreía. De esta forma se ganó el sobrenombre de Gullitani, el de los brillantes dientes de oro. También era el orgulloso propietario de un veloz corcel de crines doradas, llamado Gulltoppr, el cual le transportaba rápidamente a cualquiera de los 9 mundos. Heimdall fue el que descubrió a Loki robando el collar Brisingamen a Freya. Gracias a su extremada agudeza de oído, Heimdall escuchó de noche el suave sonido de lo que parecían ser pasos de gato en dirección al palacio de Freya, el fabuloso Folkvanger. Dirigiendo su vista de águila, en la oscuridad percibió que el sonido era producido por Loki, el cual, habiendo entrado sigilosamente en el palacio como una mosca, se había aproximado al lecho de Freya, y estaba intentando robarle su brillante collar de oro, el Brisingamen, el cual era el emblema de la fertilidad y la armonía de la tierra. Heimdall vio que la diosa se encontraba dormida, en una postura que hacía imposible abrir su collar sin ser despertada. Pero el astuto Loki permaneció dubitativo al lado de la cama, solo durante unos momentos, y entonces comenzó a murmurar las runas que les permitían a los dioses cambiar de forma según su voluntad. Mientras Heimdall se encontraba pendiente de la situación, Loki se vio reducido hasta alcanzar el tamaño y la forma de una pulga, para de esta manera deslizarse bajo las sábanas y picar el costado de Freya, haciendo así que ella cambiara de postura sin ser despertada de su sueño. El cierre del collar estaba ahora a la vista, y Loki, abriéndolo cuidadosamente, obtuvo el codiciado tesoro, y procedió a marcharse con él sin dilación. Heimdall se lanzó inmediatamente en persecución del ladrón nocturno y alcanzándole rápidamente, desenvainó su espada de la funda con la intención de cortarle la cabeza. Entonces de repente el dios Loki se transformó en una parpadeante llama azul, y velozmente se escapó. Rápido como el pensamiento, Heimdall se transformó en una nube, y envió rápidamente lluvia para apagar la llama azul. Pero el malvado Loki alteró su forma con la misma velocidad para transformarse en un oso polar, que abrió sus fauces para tragarse el agua de la lluvia. Heimdall, sin dejarse intimidar, adquirió entonces a su vez la forma de un oso, el cual atacó ferozmente a Loki. Pero como el combate amenazaba con acabar desastrosamente para Loki, este se transformó en una foca, y tras imitarle Heimdall se libró la última lucha, la cual concluyó con la derrota de Loki, quien se vio forzado a devolver el collar, el cual fue debidamente restaurado por Heimdall a su legítima dueña, la diosa Freya. Heimdall era muy conocido y amado en Midgard, el mundo de los humanos, era el dios custodio del arco iris, el dios del cielo y de las fértiles lluvias y rocíos, que traerían buenos tiempos y prosperidad a las tierras. Heimdall compartía junto con Bragi, otro dios producto de las numerosas aventuras amorosas de Odín, el honor de darle la bienvenida a los héroes en el Palacio Valhalla, el paraíso de los valientes guerreros caídos en las batallas. En varias ocasiones, el dios guardián del puente Bifrost visitaría el mundo de los humanos, dejando allí alguna descendencia. 3 mujeres de Midgard parieron hijos de Heimdall, estos serían posteriormente los héroes que realizarían hazañas de gran valor y coraje, y que harían que el nombre de su padre fuera por siempre recordado, añadiendo de esta forma gran gloria a su estirpe. Al final de los tiempos, cuando llegó el Ragnarok, Heimdall sería el último dios de Asgard en caer, después de matar a Loki, el cual también hirió de muerte al brillante dios del arco iris. Estos fueron algunos de los acontecimientos protagonizados por el sabio y justo Heimdall, el brillante dios guardián del fabuloso puente Bifrost, el puente del arco iris.